Hemos llegado a el final de la 11ª semana del tiempo ordinario y la liturgia nos propone esta memoria de el corazón inmaculado de María. Siempre, como lo repetía al comienzo, al principio de la Santa Misa, después del Sagrado Corazón, celebramos siempre esta memoria del corazón inmaculado de María. Me detengo en esta mañana en el Evangelio de San Mateo, que es continuación de los evangelios de toda esta semana que estamos terminando. Tal vez el tema o el título de la reflexión podría ser la confianza en la providencia. ¿Qué es la providencia divina? La providencia es dejar, abandonarnos, colocarnos en las manos de Dios con plena confianza, sabiendo de que Dios sabe lo que nosotros necesitamos, lo que nos hace falta, como nos dice el Evangelio de hoy. Pero también la providencia divina podría ser mal interpretada. Y también en el mundo, en la historia del mundo, han habido múltiples interpretaciones inadecuadas de la providencia divina. Una sería no hacer absolutamente nada, quedarnos de brazos cruzados, esperando de que Dios en su providencia divina nos conceda todo, sin hacer absolutamente nada de nuestra parte, es decir, ser más o menos inertes en nuestra vida, sin ningún tipo de reacción, ni positiva ni negativa. Esa sería como la parte inadecuada de la confianza en la providencia. En la providencia divina no significa que nos quedamos parqueados, significa que sí confiamos en el Señor, pero también ponemos la parte que a nosotros nos corresponde. El Evangelio dice hoy, no os agobiéis por el mañana. Por ahí hay siempre un principio psicológico que dice que hay que vivir el aquí y el ahora. Es un principio básico en la psicología de hace muchísimos años, vivir el aquí y el ahora. No preocuparnos por el mañana, eso no quiere decir no tener una visión de futuro. Quiere decir no agobiarnos por el mañana. Vuelvo a repetir, eso no me da la autoridad para no tener visión de futuro, hacia dónde voy, sino más bien no estar agobiado, que sería lo que no nos permite el Señor. No os agobiéis por el mañana. Aparece entonces con este principio tal vez un dilema. No podéis servir a Dios y al dinero, nos recuerda Jesús también en el Evangelio. Jesús responde a ese principio con una palabra insistente. No os angustiéis. Es decir, abandonémonos a la providencia amorosa de Dios. La opción prioritaria siempre va a ser Dios y también su reino. Jesús dice, no busquen únicamente el reino de Dios, no dice buscad únicamente el reino de Dios y su justicia, no. El principio del Evangelio de Mateo hoy es buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia. Eso significa que esa es nuestra prioridad, pero hay otros caminos también. Pero nuestra prioridad es el reino de los cielos. Eso no significa que no tengamos preocupaciones en la vida. Yo creo que en la vida uno tiene que tener preocupaciones normales. Yo diría preocupaciones equilibradas de la vida. Es como cuando pensamos en las circunstancias que vivimos actualmente. Es decir, ¿cuántas personas están viviendo una angustia? A ver, es comprensible. ¿Cuántas personas viven una depresión, viven
una ansiedad en este momento. Y uno dice, bueno, es comprensible, no es tan fácil las situaciones de la vida y muy por sobre todo en estas nuevas circunstancias, en esta nueva normalidad. ¿Cómo no tener, hay veces, más aún si no tenemos todavía nuestro sano equilibrio emocional, que no siempre es fácil encontrarlo? Eso no significa entonces el Evangelio de hoy que no tengamos preocupaciones normales. El problema es que nuestras preocupaciones ya sean verdaderamente angustiosas. Vuelvo a repetir, lo que Jesús nos dice que no hagamos es no angustiarnos, no que no nos preocupemos. Las preocupaciones yo creo que son normales para que podamos tener un equilibrio, ¿no?, entre todo lo que va bien y todo lo que a veces no va bien de la vida. Entonces, vale la pena que en esta mañana nosotros reflexionemos y nos demos cuenta de que verdaderamente no es necesario que nuestras preocupaciones nos lleven a un pánico, hasta perder la confianza en Dios. Que tenemos que aprender a confiar en la providencia divina, quiere decir, yo pongo mi parte y el Señor pone lo demás. Como dice en uno de los cantos antiguos del ofertorio, ¿no? Dios, yo pongo lo que me corresponde, Dios pone lo demás, Dios pone el resto. Pero siempre nuestro actuar, nuestro trabajo, ¿no? No quedarnos de brazos cruzados. Dios es un papá. Y eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Hemos reflexionado esta semana en uno de los textos que ha sido el Padre Nuestro. Y Jesús nos dijo, ahora cuando reces, di Padre Nuestro, Papá Nuestro que estás en los cielos. Dios es un papá. Sabe Dios que nosotros valemos mucho, por supuesto, porque Él nos ha creado. Y Dios sabe también que nosotros valemos más que los pájaros, que son tan lindos, y más que los lirios, que son también tan hermosos. Pero nosotros valemos mucho más que ellos. Que necesitamos, a pesar de que valemos mucho más de eso, nosotros necesitamos ganarnos la vida. Confianza en la providencia no quiere decir esperar que todo me llegue. Creo que hay una dimensión de eso, ¿no? Hay también una cantidad de personas en la vida, tal vez la gran mayoría, de personas que no tienen lo necesario en la vida. Y que realmente ahí uno sí dice, esta persona vive de la verdadera, de la providencia absoluta, divina de Dios, porque no tiene nada. Y me hacía pensar en la situación actual que vive nuestro país, pero muy por sobre todo el departamento, y me hacía pensar en el Hospital General del Sur, que por tanta corrupción, y esta corrupción tan cruel e inhumana en la que estamos metidos, en la que vive este gobierno actual, no ha podido tener allí lo necesario para la gran mayoría de las personas. Es angustioso poder darnos cuenta, eso sí es angustioso, poder darnos cuenta que haya personas que no puedan ser atendidas en el Hospital General del Sur porque no hay suficientes camas. Porque no hay suficientes camas y que puedan morir no por el COVID-19, sino por otro tipo de enfermedad porque no pueden ser atendidos. Es triste también que con todo el dinero derrochado en este país, que la verdad hasta mencionar la cantidad de dinero que se dice que se ha invertido, hasta mencionar esa cantidad de dinero, es que yo no puedo ni mencionarla, no, porque es tan grande que es casi difícil mencionarla y es angustioso también mencionarla cuando uno ve la realidad en la que vive el país y saber de que el hospital tenga que recurrir a la Iglesia Católica
para decirle, por favor, préstenos un edificio para poder llevar personas para allá, para desalojar un poco en el hospital y que la gente pueda tener, los del COVID-19 puedan tener allí un lugar, que puede ser también un lugar para nosotros. Da mucho dolor y eso sí da angustia, ver a la gente que sufre ahí, ver a la gente que llega con una cierta esperanza y no tener esperanzas. Entonces, al final, uno dice de verdad que hay gente que tiene una confianza absoluta en la providencia divina porque no tiene nada materialmente. Entonces, podemos encontrar esa parte, esa dimensión de la confianza divina que es felices los pobres, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos, que está enlazado a esta bienaventuranza. Pero también está la otra parte de no dejar todo en la providencia divina cuando yo tengo lo necesario, lo básicamente necesario en la vida. Eso significa dar de mi parte, poner los elementos necesarios de mi parte. No dejarnos caer en el pánico, sino más bien poner la mirada plena en el Señor, no desconfiar de Dios, no vivir angustiados. Necesitamos no tener, tal vez podríamos decir también, la obsesiva o el obsesivo más bien deseo de tener cosas. En ese sentido también va la providencia divina. Hay muchos angustiados por tener demasiadas cosas y eso también les vuelve inestables en la vida, porque quieren tenerlo todo y abandonan y olvidan lo esencial. Por ahí también hay un dicho, ¿no?, muy popular que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Eso quiere decir, hay que rezarle al Señor y hay que tener confianza, pero también hay que trabajar. También hay que hacer lo necesario que nos corresponde. Jesús nos pone frente a nuestra vida, pero nos pone de frente también a nuestros placeres, para que revisemos nuestra jerarquía de valores. ¿A dónde está Dios en nuestra jerarquía de valores? A veces el dinero, por ejemplo, se vuelve nuestra seguridad. Lógico, ¿no? Esto chocaría con la fe y con la confianza en Dios que nos habla el Evangelio. Pues la vida es rezar confiado, es trabajar como si Dios lo hiciera todo y todo dependiera de Dios, sin mi participación. Pero esta confianza no nos exime de nuestras responsabilidades en las tareas diarias. Pues el hombre es colaborador de la obra de Dios en el mundo, cuyos recursos que hay en el mundo tienen un destinatario universal, es la persona humana. Toda persona de cualquier raza, de cualquier credo, tiene un valor fundamental y ellos son destinatarios de los bienes de este mundo. Vale la pena preguntarnos antes de finalizar esta reflexión, ¿cuál es el Dios a quien nosotros le damos culto y en quien nosotros hemos puesto toda nuestra confianza? Respondamos a esa pregunta en el interior de nuestro corazón. Así sea.